Se sienten muy cercanos hoy. Esa sonrisa que ustedes tienen conecta. Como siempre es un gusto, es bonito estar acá. Por allá tengo a mi fan número 1, siempre ahí levantando el pulgar. La verdad es que es motivante. Hoy voy a continuar con la serie que he estado predicando hace algunos domingos. Creo que ya llevamos como 3 meses estudiando el primer libro de Samuel. Y pues la última vez que prediqué cambié un poquito por la audiencia para que no perdiéramos el hilo. Y estoy contento de nuevo de poder continuar con esto, con este estudio y poder seguir aprendiendo, por supuesto. Yo les he comentado que este estudio, esta exposición a la palabra, al primer libro de Samuel en este caso, pues ha ido moldeando, cambiando mi vida y he ido aprendiendo muchas cosas. Así como ustedes seguramente ya leyeron el primer libro de Samuel, el segundo y demás. Yo también ya lo había leído todo. Sin embargo, cuando uno ya un poco se sienta y empieza como más a detalle a buscar algunas palabras, a buscar algunos comentarios, a orar, a pedirle a Dios que le abra también a uno el entendimiento y que lo ayude a entender, pues también uno va aprendiendo más. Y yo tengo que decirles que he aprendido mucho. Y espero poder transmitir lo que tengo en el corazón. Creo que es de parte de Dios y creo que puede ser de beneficio para nosotros. Bueno, sin el creo y sin el puede. La palabra de Dios es de beneficio para nosotros. Así que quisiera que empezáramos siempre con nuestra declaración de fe. Y por favor, diga conmigo, pero dígalo creyendo. Tengo en mi corazón al Señor Jesús. Él es el camino al Padre. Su palabra, la Biblia, es la verdad. Y agradezco su sacrificio para que yo pudiera tener vida eterna. Hoy abro mi corazón, abro mi mente, ¿sí? Y permito que su Espíritu derrame su poder sobre mí. Amén. El Espíritu de Dios está aquí. Él se mueve en este lugar. Esta alabanza que cantamos de último, qué bonita. Y me recordaba precisamente, conecta con una etapa que estamos viviendo con Marisa, con mi esposa. Recordábamos recientemente esta temporada difícil que pasamos y voy a aprovechar porque igual tenía planificado hablar de esto, pero voy a aprovechar para anticiparles. Y es que algunos de ustedes saben, quizá no todos, pero algunos de ustedes saben que hace un tiempo, en el 2021, si no mal recuerdo, mi esposa tuvo reacciones adversas a la vacuna. Y esas reacciones adversas no necesariamente fueron alergias o cosas así que fiebres, sino que fue una reacción adversa severa. Se quedó paralizada de la cintura para abajo. Un tema súbito, un tema así muy, muy acelerado, muy inesperado, por supuesto, y muy difícil, fue una etapa muy difícil. Un día ella empezó con cierto entumecimiento en los dedos de los pies, pues uno sin experiencia, sin saber qué realmente pasa, pues el primer día no le pone mayor asunto, dirá, bueno, ya va a pasar, pero el segundo día el entumecimiento iba como avanzando. Y el tercer día más, y entonces ya empezamos a dar vueltas médicas. Para no hacer muy larga la historia, en 4 días estaba paralizada de la cintura para abajo. Y en plena temporada de COVID, donde todo estaba cerrado, donde uno no podía tener mayor movilidad para poder movilizarse, entonces fue una temporada difícil. Sin embargo, esta última alabanza de adoración que cantábamos a Dios me recordaba que ese milagro que Él empezó, Él lo va a terminar. Y eso es lo que hemos estado hablando, es lo que hemos estado orando y es lo que creemos en familia. Porque ustedes la ven ahí muy contenta, muy feliz, pero este evento, este suceso de hace algunos años, pues dejó secuelas. Y esas secuelas son secuelas dolorosas, con dolor físico.
y ese dolor es constante, constante, constante. Entonces, pues en la familia ya más a lo interno uno ve y duele también porque uno no puede hacer nada más que pedirle a Dios que Él complete esa buena obra que empezó en cada uno de nosotros. Es lo que corresponde, digamos. Tengo un poco las emociones encontradas, voy a decirles, o estoy un poco emocionado, no lo expreso porque si no, no podría predicar. Pero me recordaba la prédica del pastor Vladimiro, del pastor Vladi del domingo pasado. ¡Wow! ¡Qué prédica! Y me recordaba algo, su exposición de la palabra, magistral, por supuesto. Aprovecho para bendecirlo a él y para bendecir, y en este caso voy a decir a la familia pastoral, porque todos son ministros. Ahí sí que familia pastoral de los pastores Salazar. Y él hablaba de cómo esta relación que había entre Jacob y José, papá, hijo, y cuando José se fue o se lo llevaron, lo vendieron para que se fuera a Egipto, y él pasó esta etapa de duelo porque él, en su corazón, su hijo estaba muerto. Y yo me ponía a pensar y meditando un poco más y discutiéndolo con mi esposa, meditándolo también en mi mente, me ponía a pensar, ¿y por qué Dios no le dijo a Jacob, tranquilo, tu hijo está bien? Me ponía a pensar, no a manera de juzgar a Dios, Dios me libre de hacer semejante cosa, o de querer como cuestionar a Dios, porque a Dios no se le cuestiona, no funciona así. A Él no hay quien le diga, ¿por qué hiciste o por qué no hiciste? Pero me recordaba esto, yo me analizaba esto y decía, ¿por qué Dios no le dijo a Jacob, mira, tranquilo, tu hijo está allá? Sino que pasó ese montón de tiempo él sin saber de su hijo. Y esto me traía a mi cabeza algunas meditaciones y tienen que ver con la soberanía de Dios. Y es que Dios es Dios. A veces uno se pone como queriendo decir, no, Señor, lo que pasa es que yo soy tu hijo. Y sí, somos hijos de Él, pero Él es soberano. Él no deja de ser soberano. ¿Tiene misericordia de nosotros? Así es, pero no deja de ser soberano. ¿Y saben quiénes lo tenían así como muy clarito? Los amigos de Daniel, cuando a ellos los iban a meter al horno de fuego. Y ellos dijeron, bueno, yo no voy a desistir, yo no voy a negar a Dios, yo sigo creyendo en Él, porque Él nos va a librar, porque Él me va a librar. Y si no me libra, no importa, yo sigo creyendo en Él. Entonces ellos reconocieron esa soberanía de Dios. Y yo en lo personal, en la etapa personal que estoy viviendo, entiendo que la soberanía de Dios es así. Y me ponía en el corazón este pensamiento y todos tenemos pruebas. Todos tenemos, probablemente en este tiempo, todos estemos en alguna lucha. Pero Dios no se ha apartado. Él probablemente está ahí, Él probablemente está preparando a alguien, Él probablemente tiene a un José que está haciendo algo con Él para que luego ese trabajo, esa preparación de alguien, o incluso preparando nuestro corazón para que nosotros podamos recibir. Preparando todo lo que nosotros necesitamos para que cuando Él venga y sea el momento cuando Él actúe, podamos nosotros actuar en consecuencia también y no ser malos administradores de cualquier don, de cualquier talento, de cualquier recurso que Él nos dé. Dios tiene cuidado de ti, Mario. No te ha olvidado. Así es. Esto no era parte del guión. Pero Dios es bueno, hermanos. En el libro de Samuel hay tantas lecciones que uno puede aprender. Y es que la Biblia en sí tiene muchos mensajes, pero yo logro entender y logro, digamos, extraer uno que se repite de muchas maneras. Y es que Dios tiene cuidado de nosotros. Y es que Él está interesado en nosotros. Y es que Él nos está diciendo constantemente de muchas maneras, de muchas formas. Yo
te voy a rescatar, yo estoy al cuidado de ti, yo te voy a atender, yo no te voy a dejar. Eso es lo que nos está diciendo constantemente. Y además nos dice, no es por tanto que tú ores, no es por tan grande la fe que tengas, al menos yo lo entiendo así. Porque, ¿qué hacía Dios cuando había una multitud? Pensemos en la multiplicación de los panes y los peces. Él no llevó camionadas de alimentos o mandó a traer camionadas de alimentos para alimentar a esa multitud. No. Con unos pocos panes y unos pocos peces Él lo multiplicó. Cuando Gedeón, ustedes saben la historia de Gedeón, que Dios le llama varón esforzado y valiente, cuando él estaba escondido haciendo un trabajo que tenía que hacerse al aire libre, él lo estaba haciendo en un lugar escondido. Y el ángel del Señor, es decir, Dios viene y le dice, varón esforzado y valiente. Y le dice, tú vas a librar al pueblo. Y entonces él, por supuesto, se emociona, se empodera y hace lo que cualquier humano haría. Y dice, bueno, ok, voy a reunir a la gente. Y la Biblia dice que reunió, si no mal recuerdo, cerca de 30,000 hombres. ¿Y qué le dice Dios? No, tranquilo, solo necesito 300. ¿Por qué? Porque entonces alguien puede pensar que por esa multitud ganaron la batalla. Y no. Y esto me recordaba y me ponía en el corazón, sí tenemos que orar. Sí tenemos que confiar en Él. Sí, hermano, tenemos que ayunar. Tenemos que proclamar la palabra, tenemos que empaparnos de Él y buscar siempre estarle conociendo. Pero no por eso Dios va a actuar. Él actúa por su misericordia. Y Él actúa incluso en esos momentos que nosotros tenemos complejos, complicados. ¿Sabe por qué? Porque ahí en esos momentos, cuando nosotros ya no tenemos opción, es cuando más espirituales nos volvemos. Es cuando más lo buscamos y es cuando Él actúa. Yo he llegado a pensar que definitivamente, o he comprobado, mejor dicho, en los momentos más difíciles, ahí es donde Dios ha tomado mi mano. Y lo he comprobado. Recuerdo hace algunos años, quizá unos 7 años, temporadas, ustedes saben, la vida uno siempre va avanzando, pero pues tiene sus subiditas y bajaditas, y uno va avanzando, pero en ese tiempo estaba ahí, en esa bajadita, y muy acelerada, y estaba buscándole y buscándole y buscándole y buscándole. Y Él me trató de una manera tan bonita, tan especial. Y esta es la manera que Él quiere tratarnos a nosotros. Esta es la manera con la que Él trata. Ahora se la explico. En ese tiempo tuve un sueño y ese sueño, en ese sueño yo soñé que estaba frente a Jesús. Él pues me superaba en estatura, sin embargo yo no le vi el rostro. Y además no vi nada en absoluto, nada más que la persona que tenía ahí enfrente. La sensación que tuve en ese momento, que fue una sensación muy bonita. No la puedo describir realmente, pero fue una sensación de paz. Fue una sensación de amor. Fue una sensación donde no había ¿y por qué tal cosa? ¿Y por qué esto? No había juicio, no había nada más que su amor. Y ese es el amor que Él tiene para nosotros cuando lo buscamos. Yo estoy contigo. Probablemente ahí yo no lo pude ver. Probablemente ahí habían ángeles, probablemente ahí estaban esas calles de oro, mares de cristal y demás. Pero ¿sabe qué? Cuando uno está en la presencia de Dios, no importa nada más. Dios me enseñó en esa temporada un principio que voy a decirlo así, en mi cabecita, yo en algún momento pensé, cuando uno lee el Apocalipsis, y dice, y están los 24 ancianos y los seres vivientes de día y de noche diciendo, santo, 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 santo es el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir. Y en mi cabeza natural, humana, voy a decirlo como lo estoy pensando, torpe, yo llegué a pensar, como que estar en el cielo es aburrido, porque, o sea, estar diciendo todos los días,
de día y de noche, santo, santo. Y ahora entiende por qué le digo que la torpeza de mi cabeza. ¿Y sabe qué entendí con esta vivencia que el Señor me permitió? Que cuando usted está en la presencia de Dios, no quiere hacer nada más que adorarlo. Nuestro Dios es adorable. Apocalipsis y algunos profetas dicen, toda rodilla se doblará. Pero esa toda rodilla se doblará, yo lo entendía como que el poder, la imposición, la autoridad de Dios iba a venir, iba a hacer que las rodillas se doblaran. Pero fíjese que no. ¿Sabe por qué toda rodilla se doblará? Porque Dios es adorable. Usted no quiere hacer nada más que doblar sus rodillas e inclinarse ante Él. A veces pensamos, y es válido pensar que cuando yo llegue al cielo y esté allá, voy a ir con Abraham y le voy a preguntar tal cosa. Voy a ir con Moisés y le voy a preguntar qué pasó realmente cuando el mar se abrió, cómo te sentiste. Y es válido pensar eso porque uno tiene inquietudes. Pero ¿sabe qué? Yo le puedo asegurar que cuando esté frente a Dios, eso no va a tener ninguna relevancia. Porque usted va a querer estar delante de Dios adorándolo de día y de noche. De día y de noche. No va a querer hacer nada más porque Dios es adorable. Predicaba el otro día que teníamos las visitas sobre el encuentro que necesitamos con Jesús. Y vaya que lo necesitamos. Yo lo necesito. Porque cuando tenemos ese encuentro con Él, no queremos nada más. Queremos actuar, queremos hacer algo, queremos salir a compartir eso que nosotros tenemos. Y si hemos de alguna manera perdido esa conexión, esa inquietud, esa alegría por compartir el Evangelio y por hablar de Jesús, tenemos que buscarlo de nuevo. Tenemos que pronunciar la palabra de Dios y decir, Señor, ven a mí. Yo sé que todos aquí somos cristianos, o creo que todos. Y si no, hoy va a salir de aquí usted siendo cristiano. El asunto es que todos somos cristianos, todos creemos en Dios, todos creemos en su misericordia, todos creemos en su poder. Pero a veces como que nos enfriamos. Y hoy podemos de nuevo reconectar con Dios. Hoy tenemos la oportunidad de decirle, Señor, hoy quiero reconectarme contigo. Señor, yo de nuevo quiero ese encuentro contigo porque yo necesito tu poder, yo necesito tus milagros, yo necesito tu favor. El favor de Él ya lo tenemos, de hecho, lo tenemos, todos. ¿Y qué tenemos que hacer? Adorarle, buscar esa presencia de Él, buscar cómo en cualquier momento, en la mañana, en la tarde, aún en medio de las complicaciones que estemos viviendo, aún en medio de cualquier fracaso comercial de negocios, aún que estemos complicadísimos para llegar a fin de mes y no tengamos para pagar la renta, aún ahí, Él actúa, Él actúa. Bueno, voy a empezar a predicar. En el primer libro de Samuel, es en serio. En el primer libro de Samuel, estamos en el capítulo 13 y venimos de un Samuel frente al pueblo de Israel. Y Samuel está como diciendo a los israelitas, señores, ustedes querían un rey, ahí lo tienen, está delante de ustedes. No se aparten de Dios. Ellos por ahí un poquito discuten con Él y Él también les reclama ciertas cosas. Les robé, les quité algo, les quité sus bestias, les quité... No me has quitado nada, le dijo el pueblo, no nos has quitado nada. Y Él les dice, ok, no se aparten del Señor y les va a ir bien. Eso es lo que Samuel les dice como una instrucción final. Y esta instrucción final es, ok, Samuel está terminando ese periodo donde él era la autoridad en Israel y era la autoridad espiritual, pero también era la autoridad política. Y él está separando esa autoridad. Se queda por un lado la autoridad política en manos de Saúl y la autoridad espiritual sigue en las manos de Samuel. Y empieza a decirle, no te apartes. Eso es la instrucción que te doy. No te apartes de Dios. Y hoy también, yo quiero decirnos, porque yo me incluyo, por supuesto, que no nos apartemos de Dios.
Y si nos hemos apartado de Él, volvamos. Hoy tenemos la oportunidad de hacerlo. Hermanos, tenemos tanta disposición, tanta información, tantos recursos nosotros acá, tanta libertad para poder adorarle, que esto no es algo que tengan otras personas en otros lados. Tenemos tanta libertad, o sea, que de poder reunirnos en cualquier momento en la calle, uno puede pararse y decir, Señor, aquí estoy, Señor, gracias porque me libraste. Y puedo asegurarles que nos salen librados de mucho. Y no aprovechamos a veces esa libertad. Dice la Biblia que en 1 Samuel, en el capítulo 13 y en los primeros 4 versículos, dice que Saúl tenía 30 años. Voy a parafrasearlo. Ustedes conocen la Biblia y la pueden leer también acá. Les insto a que la lean y ahora en un momento les voy a decir por qué. Pero dice que tenía ya 30 años y había reinó, mejor dicho, durante 42 años en Israel. Y en ese tiempo, él pues ya había organizado a su ejército, digamos. Ya tenía 3,000 hombres, ya tenía personas, soldados que lo apoyaban. Dice que los dividió, 2,000 para él y otros 1,000 para su hijo Jonatán. Y pues hay un tema acá, un debate, cuando uno se pone a estudiar, un debate teológico de parte de la gente que estudia la Biblia o de los eruditos, y dice que no se sabe si en este caso Jonatán fue el que por iniciativa propia tomó la gallardía o tuvo la gallardía de ir y pelear contra los filisteos, o fue un tema consensuado con su papá Saúl. No está, pero lo que quiero enfocar acá en estos 4 versículos, los primeros 4 versículos de este libro, habla de Saúl organizando su ejército o de un ejército organizado, y habla de que Jonatán, su hijo, atacó a los filisteos. Pero ¿saben de qué no habla? Y aquí está el punto. En estos 4 versículos no se habla de Dios. En estos 4 versículos no está incluido Dios. Todo lo contrario a lo que hacía David más adelante, cuando nos toque estudiar a David. Lo que hacía David es: tengo una batalla, Señor, decía él, debo ir, me vas a dar la victoria. O sea, todas las batallas de David empiezan así, no sé si todas, pero me gusta pensar que todas, no puedo asegurarlo. Pero las batallas de David, muchas de ellas empezaban: Señor, debo ir a pelear. Y Dios le contestaba: anda porque ya los he entregado, o no vayas porque tal cosa. O le daba una estrategia para hacerlo: anda de esta manera. Y aquí tenemos a un Saúl y a su hijo actuando. Y el mensaje aquí es: ¿cómo actuamos nosotros cuando tenemos batallas? ¿Será que nos vamos de boca? ¿Será que nos vamos así? Es que aquí voy. No actuemos de esa manera. Actuemos siempre, busquemos consultar siempre a Dios. Hay momentos y hay palabras o hay escritura, hay Biblia que nos dan una palabra muy específica para actuar. Hay temas, digamos, que no son negociables de alguna manera. Pero hay otras situaciones que tenemos en nuestra vida que no tenemos una instrucción precisa para poder actuar. Y tampoco se trata de que nos quedemos paralizados. En este caso, por supuesto, de nuevo hay que encomendar a Dios lo que sea que estemos haciendo y actuar. Pero, ¿qué batallas? Quédese con esta pregunta. ¿Qué batallas, qué proyectos, qué emprendimientos, qué cosas hemos iniciado nosotros, yo, sin tomar en cuenta a Dios? Sin embargo, Dios en su misericordia, aún eso que nosotros hayamos iniciado, Él lo pone, lo convierte, lo allana, lo nivela, lo alinea para que nos vaya bien. Aún eso. Porque ahí viene un aprendizaje, ahí vienen tantas cosas que nosotros podemos decir: ok, esto no estuvo bien. Ahí viene un aprendizaje porque en su momento quizá tengamos la propiedad para poder decirle a alguien: tranquilo, todo va a estar bien. Estuve con los pastores Raxón hace un par de semanas en un retiro. Y este retiro fue un retiro de personas con discapacidad, de familias con discapacidad. Y me impactó tanto una escena. Yo fui a servir, pero creo que yo fui servido.
O mejor dicho, yo iba con la idea de ir a servir. Pero la verdad es que Dios es precioso y a uno de verdad lo toma en sus manos. ¿Por qué voy a contarles esto? Porque Dios nos capacita. Y miren cómo nos capacita. En este retiro había muchas personas con discapacidad. Entre todos ellos, como ustedes no los conocen, voy a decir sus nombres. Había una hermana, la hermana Manuela. La hermana Manuela tiene una hija que tiene parálisis cerebral. Y ella andaba ahí. Y en una de esos ires y venires ahí que estábamos sentados descansando, de repente su hija empieza a convulsionar. Y ella la tenía en sus manos. Y pues seguramente la hermana Manuela ya tenía experiencia, ya había vivido estos acontecimientos con su hija y ella estaba con cierta preocupación, era visible en su rostro, pero estaba tranquila también, porque sabía de alguna manera cómo tratar el tema. Pero se veía una escena un poco difícil, ¿sí? Lo que me impactó, ¿saben qué fue? Más o menos 3 horas después, la hermana Manuela estaba riéndose. Estaba con una sonrisa de oreja a oreja compartiendo en un foro. Y un poco más tarde, la hermana Manuela estaba en el servicio levantando sus manos con una sonrisa alabando a Dios. Entonces yo pensaba, qué entrenamiento que Dios le ha dado a la hermana Manuela, qué entrenamiento que Dios nos ha dado a nosotros con las situaciones difíciles que estamos viviendo. ¿Saben para qué? Porque yo decía y pensaba, si la hermana Manuela me mira a mí, que estoy con un problema, que estoy con una situación un poco difícil, y la hermana Manuela me dice, Jairo, no tengas pena, Dios te va a sacar adelante. Vas a salir, esto va a pasar. Ella me lo diría con una autoridad que yo no podría ni siquiera dudarlo. Y así es como Dios nos prepara. ¿Has pasado por alguna enfermedad? No podías caminar y ahora caminas. Dios te da esa fortaleza, te da esa autoridad, esa propiedad para decir, sí, lo vas a poder hacer. Lo vas a poder hacer. ¿Y sabe qué otro tema tan impactante aprendí en este retiro? Les digo, era un retiro para personas con discapacidad y una de las cosas que aprendí es, hemos estado aprendiendo de los frutos del Espíritu, amor, paz, paciencia, gozo, benignidad, ustedes saben. Yo me ponía a pensar, qué ejercitación de paciencia la que uno tiene, y voy ahora a hacer referencia a mi hijo, qué ejercitación de paciencia la que uno tiene, y vaya que uno la desarrolla. Y yo me ponía a pensar, ¿y qué ejercitación de amor? Porque uno no puede venir y simplemente hacerse loco y decir, andate, quítate. No. Entonces, es un ejercicio esas pruebas, esas situaciones que uno tiene. Es un entrenamiento para que usted tenga la tranquilidad y tenga esa confianza de poder hablarle a una persona que lo va a necesitar más que usted en su momento. ¿Por qué? Porque nos estamos entrenando. Imagínese, Dios te va a sanar del hermano Mario. Dios te va a sanar de la hermana Marisa, porque Dios la sanó a ella. No es lo mismo que yo lo diga, porque ella tiene experiencia. Ella tiene experiencia y cada uno de nosotros Dios nos está ejercitando. Y a veces no sabemos cómo ni en qué situaciones Dios está trabajando. A Jacob no le dijo nada. Él estaba en duelo, pero por otro lado él estaba trabajando con José. A Saúl en su momento Dios no le dijo nada, pero por otro lado ya estaba él preparando un plan con Samuel. A David, lo vamos a estudiar más adelante, no le dijo nada. Pero Dios ya lo tenía marcado, ya lo tenía apartado. Y a cada uno de nosotros Dios nos tiene apartado. En mi reciente estudio, yo estudio en un grupo de estudio bíblico algunas cosas. Y un poco el estudio se trataba de la predestinación. Y esta predestinación que está en Efesios. Y un poco el debate que se armaba ahí es, ¿y cómo sé yo que soy salvo, que soy predestinado? Y llegamos a la conclusión bien práctica.
que todos nosotros que llamamos a Jesús Señor, somos salvos. ¿Sabe por qué? Porque nadie llama a Jesús Señor si no es por Él mismo. Entonces, ya estamos apartados. Y como ya estamos apartados, ya Dios empezó a hacer la obra. Y como cantábamos recién, esa obra que Él empezó en nosotros, Él la va a completar. Él la va a completar. En los capítulos del 5 al 7 de este primer libro de Samuel, capítulo 13, perdón, en los versículos del 5 al 7, se narra cómo los filisteos tenían una cantidad exagerada en comparación con Israel, una cantidad exagerada de soldados. Dice que tenían 3,000 caballos o carruajes, mejor dicho. Eso implica caballos. Y tenían el doble de jinetes y una multitud de soldados, dice, comparados con Saúl, que solo tenía 3,000. Y no solo tenía 3,000 soldados, sino que estaba en una desventaja terrible porque no había tomado en cuenta a Dios. Entonces, en estos versículos dice que los soldados empezaron a asustarse y a huir. Y empezaron a asustarse y a huir porque no estaban convencidos, y ellos de alguna manera percibían que Dios no estaba con ellos. Diferente cuando uno va a un proyecto y le dicen, tranquilo, es tu proyecto, va. Tranquilo, vas a salir de esa enfermedad. Tranquilo, Dios va a proveer para esta situación. Porque Él provee. Y entonces cuando es así, uno se fortalece. Pero cuando no incluye a Dios en sus planes, uno flaquea. Entonces la invitación es para que incluyamos a Dios en nuestros planes. La comparativa que había era terrible, pero ellos no sabían lo que, por ejemplo, en su momento Gedeón sabía. Gedeón fue con 300 hombres y el recuento, digamos, que había después de la batalla de Gedeón y los contrarios, dice que se contaron 120,000 muertos. O sea que habían muchos más. Entonces, no son los números. Es con quién vamos a la batalla. No es la situación difícil que tengamos, es que Dios está con nosotros. No es cómo esté el problema ahí, no es cómo está esa deuda. Es que Dios está con nosotros. Y Él, como en su momento dice Jonatán, el hijo de Saúl, Dios no gana con muchos o con pocos porque Él no es de números. Él gana porque Él es rey y Él es todopoderoso. Y Él es nuestro Dios. Y Él es nuestro Dios. Hoy vamos a tener Santa Cena y quiero que empiece usted a preparar su corazón. Yo espero haberle transmitido un mensaje. Esta prédica quizá la voy a repetir porque la cambié. Pero prepare su corazón. ¿Cómo podemos preparar nuestro corazón ahora en este momento? Lo podemos preparar pidiéndole perdón a Dios porque no lo hemos incluido en nuestros planes. Yo no lo he incluido en algunos de mis planes, en muchos quizá. Pero Él es bueno y Él puede incluirnos también. Él puede también, a pesar de que nosotros no lo hayamos incluido, Él puede sanar eso. Entonces, probablemente ya estamos metidos en un problema de deudas tal vez. Hay un comentario que me encantó y voy a transmitírselos que leí al respecto de esto. Más adelante se narra cómo los israelitas ni siquiera tenían armas y ellos para afilar sus herramientas, sus hoces, sus herramientas para trabajar la tierra, sus asadones, sus arados, todo eso, tenían que ir a pagarle a los filisteos para que ellos les afilaran las herramientas. Y en estos tiempos nosotros no tenemos hoces, no tenemos palas, piochas y esas cosas, no trabajamos así. Algunos de nosotros puede ser que si trabajamos en construcción, pues tengamos eso. Pero la mayoría no. Y dice que ellos les quitaron las armas y les quitaron la manera de afilar, afinar, podría decir, sus armas mismas para poder trabajar. Pero sí tenemos un arma
Y esa arma es la Biblia. Dice que es como una espada de 2 filos. Y el comentario a mí la verdad es que me encantó, porque como no tenemos ahora ese tipo de instrumentos para trabajar, pero sí tenemos la Biblia, sí tenemos la palabra de Dios. Y sabe cómo nos la quita el enemigo, cómo Dios nos quita las armas y cómo no nos permite afilar nuestras herramientas. Decía el comentarista, y es que me dejó impactado el comentario, me encantó. Nos quita el tiempo para que nosotros no afilemos nuestras armas, para que la palabra de Dios no esté en nosotros. Y sabe, le pagamos para que no nos deje afilar nuestras armas. Netflix le dicen. No sé si a alguien lo distrae eso. Pero sí, pagamos por Netflix, pagamos por cualquier plataforma de streaming. ¿Para qué? Para estar cegados, para no estudiar, para que nuestras armas espirituales no estén afinadas, no estén afiladas, para distraernos, y pagamos por eso. Y el enemigo es tan sutil y es tan tremendo que lucha porque si nosotros nos queremos salir, ahí nos manda una oferta. Dice, vi que te fuiste, ¿sabes qué? Te doy 2 meses al precio de 1, venite de nuevo y a enganchar de nuevo. Cuando lo que corresponde es, no, yo quiero salirme de ahí. El enemigo va a pelear por usted, pero nosotros tenemos que saber que Dios también pelea por nosotros y tenemos que pasarnos del lado del vencedor, porque si nosotros le cedemos y nosotros nos vamos a otro, cedemos y ni siquiera analizamos, y, ay, sí, es que todo el mundo, es que esto, es que lo otro, no importa. Ay, sí, 12 capítulos al día no es nada. Es mucho, créame. Y a veces lo cega a uno eso y deja a uno de estudiar la palabra de Dios. Deja a uno de estudiar. Entonces, vayamos entregándole a Dios eso, vayamos analizando cómo está ese comportamiento de todos los días, qué es lo que estamos haciendo.